El Colegio de México y el Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica presentan Geopolítica y Sociedad con Gilberto Conde. Es un gusto tener aquí en el podcast a Serhat Tutkal, que está en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y quien ha estado trabajando diversos temas políticos internacionales, y uno de los que le han interesado es precisamente la cuestión de las tecnooligarquías y el debate sobre la soberanía digital. Hola Serhat, es un gusto tenerte en el programa. Hola Gilberto, para mí también es un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, entremos directo al tema, que es precisamente esta cuestión de las tecnooligarquías y el debate sobre la soberanía digital. Desde hace unos 40 años se ha popularizado la utilización de las computadoras en general, las tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente casi toda persona, casi todo ser humano mayor de cierta edad posee una computadora pequeñita en su bolsillo, un teléfono celular que es básicamente una computadora en nuestros días. Y aunque en un inicio las computadoras y en especial el Internet parecieron popularizar o democratizar de alguna forma el acceso a la información, últimamente hemos transitado a una época en la que las compañías dedicadas a estas tecnologías han crecido de una manera extraordinaria, por decirlo de manera moderada, y en vocabulario formal. Se han convertido en algunas de las empresas más ricas y poderosas del mundo. En los años 50, 60, cuando nuestros padres, o para muchos de quienes están escuchando, sus abuelos o quizá bisabuelos, estaban, digamos, en una edad adulta, los cárteles, los trusts, los holdings, los grupos financieros capitalistas eran todopoderosos. Y lo siguen siendo en gran medida, produciendo automóviles, petróleo, combustibles, aviones, etcétera, ¿no? Y siguen siendo muy poderosos esas organizaciones, pero ahora, al cabo de unas pocas décadas, parecen haber escalado de una manera sumamente rápida un grupo de empresas dedicadas, y no niego que puedan ser trust holding groups o todo esto, grupos financieros que estén involucrados en ellas, pero que controlan, un grupo de empresas que parecen de las más fuertes del mundo, como Tesla, Google, WhatsApp e Instagram, ¿no?, que son parte de Meta, Apple, Amazon, Microsoft, una serie de grupos. Cuando hablamos de tecnooligarquías, ¿estamos hablando de los dueños o las caras principales de estas empresas? ¿Quiénes son los tecnooligarcas? ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de tecnooligarquía y qué características particulares les caracterizan? Primero, empezando, sí hablamos mayormente de las personas. Y esto es importante y voy a intentar explicar por qué. Pero cuando vemos las personas más ricas del mundo, la lista de Forbes, en top 10 vemos 7 personas de este sector, ¿no? Vemos Elon Musk, Zuckerberg, Bezos, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Steve Ballmer. Todos esos, bueno, además de ser todos, son hombres blancos y todos tienen su fortuna gracias a empresas de tecnología. Y cuando vemos empresas de mayor capitalización de mercado, igual vamos a ver
en este orden: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet. Top 5, después viene Aramco de los saudíes y después viene Meta. Pero digamos, además, ¿por qué hablamos de los individuos? Porque hay algo particular que es de estas empresas que no vemos usualmente en otras empresas capitalistas en los Estados Unidos. Todas las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, con la excepción de Microsoft, tienen una estructura de propiedad de acciones de clase dual. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay un sistema en donde los fundadores, digo los porque todos mis ejemplos son hombres, estos fundadores conservan más del 50% del control de voto, aunque se venden las acciones. El poder de voto de las acciones de los fundadores no es lo mismo con las demás acciones. Por ejemplo, en el caso de Alphabet, acciones de los fundadores tienen 10 veces más poder de voto. Entonces, aunque lo están, digamos... O sea, dentro de la empresa misma, cada acción no vale lo mismo, valen más las acciones de estos individuos que la del resto de los accionistas. En términos de voto, sí, no en términos financieros, como el costo es igual, pero no a la hora de toma de decisiones. Entonces, digamos, aquí tienen casi una libertad total porque realmente puedan tomar las decisiones que quisieran, y a veces toman decisiones cuestionables en términos económicos, pero es porque tienen un objetivo político y no están penalizados de la misma forma que la mayoría de los capitalistas están en esto. En otras empresas. Y muchas veces, la verdad, los accionistas no tienen mucho problema porque traen buenas ganancias esas empresas. Como digamos, si tú tienes acciones de Apple o de Amazon o de Alphabet, pues estás ganando bien. Entonces, usualmente no se cuestiona tanto. Pero por eso tiene este grupo de capitalistas, tiene algo particular que es diferente de lo demás. Y además de eso... digamos, cuando hablamos de la oligarquía, como la selección del término, es porque como estamos hablando de una acumulación de riqueza material extrema en una sociedad pues, en donde hay una disparidad extrema de la riqueza material, y pues esa riqueza se utiliza para obtener ventajas sistémicas dentro del sistema político. Entonces, por eso también mencionando como tecnofeudalismo se puso relativamente popular, y quizás hablamos más después que puede convertirse en eso, pero para mí las características claves de feudalismo es como autonomía y fragmentación. Feudalismo es un sistema de descentralización, mientras lo que marca esa oligarquía es que está unida. Digamos, obviamente se compite entre sí, tiene sus diferencias, pero hacia afuera están unidas, aunque se están compitiendo en el mismo sector, realmente tienen una alianza fuerte, y en este momento están influyendo el centro de ejecutivo en Estados Unidos, el gobierno, de la misma forma. Entonces estamos hablando realmente de un pequeño grupo de hombres que ejercen mucha influencia. No sé si tú quieres preguntar más y yo profundizo más sobre sus características. No, es solo me estaba pensando, no sé, en que este grupo de hombres tiene, no sé, digamos, Elon Musk. No recuerdo ahora exactamente la magnitud de su fortuna, creo que son 400... Casi 400.000 millones de dólares. Ajá, es mucho más que el Producto Interno Bruto de muchos países, ¿no? O sea, no sé, supongo que Túnez tendrá, no sé, del orden de magnitud de los 40.000 millones de dólares, una décima parte de la fortuna de... O sea, todo un país es 10 veces más pobre o 10 veces menos rico que Elon Musk. Y como ese, debe haber países mucho más grandes que tienen un Producto Interno Bruto menor al de este individuo. Claro, y agregando los temas, como agregando lo de Bezos y de Zuckerberg y de Ellison, y después llegamos a unas cifras absurdas, y pues realmente eso es también lo que les hace excepcional en ciertos términos,
Porque además de tener tanta riqueza, ¿cómo están controlando las tecnologías de información y comunicación? Esto también viene con decidir a la dirección del desarrollo tecnológico. Entonces, realmente están moldeando toda una infraestructura tecnológica del mundo según sus intereses y además están empleando la mayoría de las y los mejores investigadores en sus empresas porque están pagando, pues como tienen tanto dinero realmente, pueden pagar mucho más que una universidad. Entonces, es un cambio profundo y además todas y todos en todo el mundo dependemos mucho de las infraestructuras y los servicios proporcionados por ese grupo y también algo que hicieron es muy importante, particularmente sobre las redes sociales. Cuando está Internet por la primera vez, y quizás después profundizamos más, pero la idea es como uno si piensa de correo electrónico. Sí. Yo no necesito abrir una cuenta de Gmail para mandar un correo a alguien de Gmail. Yo puedo abrir mi cuenta en cualquier y En todos Yahoo, se comunican sí. entre sí. Pero lo que se hicieron con redes sociales es construir comunidades amuralladas, como yo no puedo mandar mensaje a alguien en Facebook si yo no tengo cuenta en Facebook. Entonces, lo que se hace... O sea, si estás en WhatsApp, es solo dentro de WhatsApp. Si estás en Facebook, solo dentro de Messenger, de Facebook. Si estás no sé, en Telegram o qué sé yo, sería dentro de Telegram, etcétera. Sí, exactamente. Como, por ejemplo, yo puedo llamar a alguien, aunque pagamos a distintas compañías de teléfono, pues podemos comunicarnos. Pero lo que se hizo con este cambio es que nos obliga a ser clientes de sus servicios, aunque no nos cobre, como WhatsApp. Y después, una vez que todo el mundo está allí, es muy difícil salir, porque esto nos perjudicaría mucho en términos de pues, poder comunicar con las personas. Entonces, quedamos un poco como rehenes adentro de sus sistemas y cada vez... entonces, es un monopolio que no habíamos visto antes. Sí, qué extraño, ¿verdad? Porque incluso antes con la telefonía, antes del Internet, la telefonía fija, digamos, uno se comunicaba entre compañías, entre países. Sí, era costoso, pero no había un problema de este tipo. No estabas, salvo que, bueno, no sé, en México había solo una compañía de telefonía, ¿verdad? Y no había muchas opciones. Pero era distinto en ese sentido. Claro, y también había servicios, bueno, habría que pagar, como entiendo que en México era con un 20 de los dichos, pero uno podía ir en la calle y yo, aunque no tenga teléfono en mi casa, podía usar lo que está en la calle, pagando una suma y llamando a alguien. Y pues no se puede hacer eso con las nuevas tecnologías de comunicación. La otra cosa que me llama la atención de lo que dices es que, bueno, eso es a escala de los individuos, como nosotros, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, ya ves que Elon Musk es dueño de una empresa que se llama Starlink y que tiene satélites, cientos de satélites en el espacio, y desde esos satélites pueden ofrecer internet en cualquier parte del mundo. Y lo hacen. Y cobran, ¿no? Pero, por ejemplo, actualmente en Ucrania, ya ves que está en guerra, hay una guerra entre Rusia y Ucrania, y los ucranianos, la mayoría o un gran número dependen de Starlink para tener internet, incluso los que están involucrados en la guerra. Y cuando Trump se peleó públicamente con el presidente de Ucrania, Elon Musk amenazó con cancelar a toda Ucrania el servicio de Internet. Eso nos habla también de un problema en ese sentido, ¿no? De las implicaciones posibles. Ahí es para todo un país, pero podemos imaginarnos que eso puede ocurrir en un futuro próximo o no tan próximo para mucha más gente. Sí, justamente por eso hay todo ese debate sobre la soberanía digital, porque varios estados, gobiernos se preocuparon, principalmente cuando contra Rusia, por ejemplo, hubo restricciones y se cayó casi el sistema de pago electrónico en Rusia y pues esto cuando vio países como India se preocuparon porque pues eso puede pasar ahí también. Entonces realmente dependen mucho
de un pequeño grupo de oligarcas que además ahora siempre han estado parcialmente colaborando con el gobierno estadounidense, pero ahora están ejerciendo un poder sin precedentes sobre el gobierno. Entonces, realmente los países han dado cuenta de que el control de estas tecnologías de comunicación, de información, vienen de fuera y no depende de ellos, sino depende de la colaboración de ese pequeño grupo de personas en la mayoría de los países. Y por eso justamente algunos estados potentes, grandes, y la Unión Europea están intentando, de cierta forma, independizarse y establecer al menos su propia infraestructura, que muchas veces depende de estas empresas. Ajá, ya. Sí, porque hace unos siglos se decía, hace siglos, ¿no? La soberanía residía en una persona, en el monarca, ¿no? El que afirmaba que tenía un derecho otorgado por Dios para gobernar todo un territorio que podía ser muy grande, ¿no? El rey de España, sobre todo, toda España, por supuesto, América entera casi, otras partes de Europa, etcétera. Y así había monarcas que se arrogaban la soberanía, el derecho a decidir, el poder de tomar decisiones sobre toda una región. Y a partir de la Revolución Francesa, en 1789, se empezó a afirmar, no, la soberanía no debe residir en una persona que se cree de sangre no sé qué y linaje no sé qué, debe residir en todo el pueblo. Y se reclamó ese derecho del pueblo en su conjunto a tener el poder último de decisión, a ser la fuente última del poder, aunque después, bueno, es un concepto un poco cuestionable desde muchos puntos de vista, pero por lo menos en principio estaba ahí. Ahora, de todas formas, es muy distinto pensar que la soberanía en última instancia reside en el pueblo a decir que reside en un individuo o un grupo de individuos. Pero ahora tenemos este debate que ya empezaste, ¿no? a explicar, que es el debate sobre la soberanía digital. ¿Qué significa? O sea, para tenerlo como muy claro, ¿qué significa la soberanía digital? ¿A qué nos referimos? Bueno, podemos decir que se conceptualiza un poco como que un Estado tiene el derecho a gobernar su red, básicamente. Digamos, porque al fin soberanía en el principio también tiene unas connotaciones fuertes legales sobre la jurisdicción. Entonces, como un Estado debe poder aplicar sus leyes y pues según sus intereses nacionales para asegurar la seguridad, la privacidad del comercio, a controlar todo el ciberespacio. Y aquí obviamente tenemos como dos aspectos de eso: soberanía interna, que sería pues poder, autoridad suprema del Estado en un país contra otros actores, y pues soberanía externa, que sería pues garantizar la independencia y autonomía de un Estado en el sistema internacional. Ujú. Y pues estos después, si quieres, hablo en más detalle, pero se generó una crisis cuando hubo las revelaciones de Edward Snowden, específicamente sobre PRISM, que muestró que NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, vigilaba a había una vigilancia masiva contra algunos personajes claves políticos, como Dilma Rousseff en Brasil, y realmente lo hacía con colaboración todas esas empresas. Entonces, como nos enteramos en 2013, esto generó una preocupación grande. Y otro tema que generó otra vez, pues, los de Cambridge Analytica, y cada vez, pues, ahora mismo específicamente se aumenta esas preocupaciones, y también temas de ciberseguridad, particularmente cuando vimos en 2007, yo creo, en Estonia, cuando hubo un ataque por parte de
de las personas en Rusia, como resultando que se cayó el sistema en Estonia un tiempo y Unión Europea también se preocupó mucho. Entonces, todos esos temas son relevantes. Y pues... Por ejemplo, sí, digamos, ¿no? Podemos usar como ejemplo probablemente Barcelona, pero también Ciudad de México, un montón de ciudades en el mundo, ¿no? Si el gobierno de la Ciudad de México está observando un problema, o de Barcelona, o qué sé yo, está observando que hay un problema de vivienda, territorio, de que las rentas están creciendo mucho y se da cuenta que el problema en parte tiene que ver con Airbnb. Y estos gobiernos deciden o quieren decidir poner una serie de reglamentaciones sobre cómo funciona Airbnb. Y Airbnb tiene la capacidad de fastidiar tremendamente al gobierno de Barcelona, de Ciudad de México, de Ciudad del Cabo, de qué sé yo dónde en el mundo, y evitar influir para que no se tomen esas decisiones o para que se declaren ilegales o qué sé yo. ¿Tiene que ver con esto? Sí, claro, tiene que ver con la regulación de todos esos servicios que ocurren pues que hay en muchos países y pueden afectar fuertemente pues toda la cotidianidad, como cada vez como lo de Amazon, con los repartidores de comida, con Uber, con Didi, con Airbnb, con sistemas de pago como PayPal. Y todo eso realmente estaba un poco en muchos países fuera de las regulaciones. Y quienes han tomado, bueno, hay en la regulación, el caso fuerte es China. Yo digo, porque China, lo que ocurre en China, como lo que se conoce más es que está más aislado y pues prohíbe las empresas de tecnooligarquía entrar en muchos casos. Apple está, pero pues por Alphabet y Meta no están. Pero lo que no se sabe quizás tanto aquí es como el Estado chino también está haciendo mucho esfuerzo para prohibir que ocurre una tecnooligarquía adentro de China, con sus propias empresas grandes. Entonces, ¿qué hace? Pues les multa, ¿no? Les multa por leyes antimonopolio, les multa por leyes sobre privacidad de datos, impide a veces como, digamos, suspende cuando una empresa intenta entrar oferta pública de venta, suspende cuando hay, digamos, cuando hay fusiones, los bloquea, ha multado muy fuertemente a Alibaba, a Didi. Entonces, como por un parte, lo que está haciendo el Estado chino es asegurar que sus propias empresas de tecnología no se conviertan tan grandes como en el caso de Estados Unidos, que después pueden ejercer demasiado poder sobre el gobierno. Entonces, al mismo tiempo, como tiene un aspecto de esa soberanía digital, lo que ellos llaman una política de aislamiento, de censura adentro contra afuera, pero hacia adentro también tienen este tipo de política para regular sus propias empresas. Obviamente es como fuertemente controlado por el Estado y prioriza intereses nacionales. Mientras en el caso de Unión Europea hay un discurso que se va más hacia derechos de las y los usuarios. Y pues cuando se viola esos derechos, como multa a Google, multa a Microsoft y particularmente otra vez sobre las leyes de antimonopolio, como cuando ve que estas empresas utilizan su dominación en cierto mercado para obligar a las y los usuarios a utilizar sus otros productos. Como si yo tengo un iPhone, entonces si me obliga a utilizar otro producto de Apple en el celular, Unión Europea dice que no se puede, porque pues esto es contra de competencia capitalista, todo eso. Entonces, están multando, intentando regular sobre el tema de desinformación,
discursos de odio, intenta establecer impuestos para multarnos, porque realmente las leyes antimonopolios en Estados Unidos no se aplicó a estas empresas. Existen esas leyes, Claro. pero no se aplicó a este sector. No sé si era a propósito, sino simplemente no se dieron cuenta, pero en muchos casos, cuando hablamos de Alphabet, hablamos de Meta, todos esos son monopolios. Sí, claro. Y Unión Europea apenas está intentando, pues desde hace unos años, regular ese ciberespacio y también establecer su propia infraestructura para no depender de esas empresas. Y justamente ahora hay una batalla legal contra estas empresas. Particularmente les preocupa mucho por lo de Brexit, lo de Cambridge Analytica. Entonces están intentando un poco establecer leyes en el nivel de toda la Unión Europea, y muchos otros países, incluyendo China, modifican esas leyes, porque hay eso que se llaman efecto Bruselas, en donde como Unión Europea hace una legislación y después en otros contextos Se adopta algo similar. Ajá. Entonces, realmente son los pioneros. Y claro, tienen la ventaja que China y Estados Unidos no tienen. Unión Europea no tiene muchas empresas grandes de tecnología. Entonces, no hay actores internos que están perjudicados y pueden hacer lobby en contra, porque todas las empresas grandes que conocemos, pues usualmente o son de China o son de Estados Unidos, y pues en Europa no hay tanto. Claro, ¿no? Qué impresionante. Bueno, es que hay muchísimas preguntas que se podrían derivar de esto, porque creo que nos afecta a todos en todo el mundo, pero es muy interesante ver cómo reaccionan o no los estados frente a estas situaciones y cómo después los mismos tecno-oligarcas, estos individuos, estos varones, que son los grandes varones del mundo de hoy, están logrando controlar de alguna manera al propio Estado estadounidense, al propio gobierno de Estados Unidos, o por lo menos tiene una influencia muy grande, y la quieren, y esa influencia la quisieran extender a otras partes. No sé si eso nos ayude a entender, por ejemplo, este intervencionismo que hemos visto de una manera pública, pero que seguramente se da de otras maneras en este individuo y en otros, para apoyar a grupos de extrema derecha en Europa. Por ejemplo, Elon Musk abiertamente apoyó en Alemania al partido de ultraderecha, y bueno, X, pero también otras plataformas están dando como más libertad a esos grupos para hacer campañas y tratar de llegar al gobierno. No dudo que haya lazos ideológicos, ¿verdad? Particularmente en el individuo que acabo de mencionar, pero habrá también un interés más directo en este sentido de voy a favorecer en Europa que haya un cambio porque Europa tiene leyes antimonopólicas que están afectando mis intereses. Sí, y cuando hablamos por Musk, Bezos, Zuckerberg, Ellison, todos muy cercanos con Trump y estaban en su inauguración, tienen realmente, es parte de un movimiento neofascista, diría yo. Y voy a mencionar justo una noticia reciente que quizás lo viste, como en Estados Unidos aceptaron a algunos migrantes blancos de Sudáfrica porque estaban víctimas de, no sé, racismo y discriminación. Y todos esos como no son... Hay un tema fuerte de darwinismo social en discursos de estos personajes, como esa idea de tener que reproducir y pasar sus genes, es como... Es eugenesia. Y pues también quiénes van a colonizar el Marte y qué tipo de genéticas deben tener. Y todo está mezclado con ese supremacismo blanco y tienen una ideología muy individualista, que es distinto del fascismo clásico, quizás, de construir esos espacios cerrados, los búnkeres, los cistes en los mares, como
espacios seguros, protegidos. Intentaron construir uno en Nueva Zelanda, pero no les permitieron, pero están buscando en donde puedan construir sus comunidades cerradas y tienen esa ideología y están apoyando a los gobiernos de derecha extrema en distintas partes de Europa. Tienen con el gobierno de Italia, están apoyando abiertamente a los candidatos de derecha extrema y realmente esto vuelve algo muy, muy peligroso. Es porque como, digamos, además de los recursos financieros que tienen, también están controlando tecnologías de información y comunicación. Y como vimos en el caso de Brexit también, y ahora está mucho más avanzado, estas tecnologías pueden manipular a las personas para que voten por ciertos candidatos, establecen plataformas que son muy potentes y a través del algoritmo realmente deciden todo el debate público por mayor parte, y puedan influir mucho sobre quién llega al gobierno. Y pues esto es algo que antes no habíamos tenido, porque ahora están también controlando el sector de entretenimiento a través de empresas como lo de propio de Amazon o de Netflix o de Disney. Y tienen muchos canales para propaganda, tienen muchos canales que les permite apoyar ciertos candidatos, tienen mucho dinero, tienen mucha influencia sobre la infraestructura. Y pues entonces realmente se puede generar una ola de derecha extrema y obviamente esa derecha extrema sería favorable a su postura, como ha ocurrido en Estados Unidos. Entonces realmente estos dos vienen juntos, como falta de regulaciones, falta de control sobre su economía, falta de limitar sus actividades por temas como privacidad y temas así, a cambio de este tipo de colaboración. Entonces aquí quizás hay que subrayar un poco que quizás las personas leen las noticias sobre Doggy y eso y dicen que están debilitando el Estado. No están debilitando el Estado porque necesitan que haya un Estado fuerte que les apoya y es un apoyo mutuo. Si el Estado es débil, no les sirve, pero lo están reestructurando de una forma en donde cortar lo que no es necesario o lo que pueden desde manejar. su punto de vista. Sí, desde su punto de vista, claro. como cosas de educación, ¿no? O de salud, o de jubilaciones para los viejitos, etcétera, ¿no? Sí, pero no van a debilitar ni la vigilancia, Claro. ni el ejército, ni la policía, ni como la jurisdicción quieren que es potente, pero no tan independiente. Entonces realmente quieren controlar estos estados porque eso es su garantía de poder seguir aumentando su riqueza. Entonces lo que pueden hacer a cambio es ofrecer muchos beneficios a los gobiernos con el tema de vigilancia, con el tema de la seguridad, pero también con el tema directo financiero y con los servicios de infraestructura que les permitan y con el tema de propaganda. Claro, no, es tremendo. Bueno, ya hablamos un poco de las regulaciones, pero no sé si abarcamos todo, ¿no? Porque los estados pues, han establecido regulaciones que ponen ciertos límites a las acciones de los individuos, pero también de las empresas. Si el Estado, por ejemplo, no obliga a una empresa industrial a respetar ciertas normas, pues la empresa va a empezar a contaminar desmedidamente, a explotar también de una manera súper excesiva a los trabajadores, ¿y el ciberespacio se puede regular realmente? ¿Hay manera de regularlo o es algo que depende de los contextos o qué sé yo? Bueno, pues regular el ciberespacio pues es un tema difícil, digamos, para quizás explicar muy brevemente qué es lo que hay que regular, ¿no? Es como, digamos, hay en términos técnicos, como cuando hablamos de Internet, hablamos de 3 capas, ¿no? La primera capa es pues lo que es físico, todo lo que tenemos que tiene que estar en algún parte, básicamente. El hardware. Sí, el hardware, todas las computadoras centrales, pues todo lo que es necesario para utilizar
digamos, los routers y todo eso. También la segunda capa es lógica, en donde tenemos pues el protocolo TCP/IP, que es como un lenguaje y a través de eso se comunican las computadoras entre sí, se hablan este mismo lenguaje. Y en tercera capa pues tenemos los contenidos como proveedores de correo electrónico. Entonces, si yo controlo la primera capa física, no significa que pueda controlar lo demás, porque la gente puede conectar desde distintos lugares. Y pues lo que ocurría mayormente, digamos, para controlar este espacio, pues por un parte se estableció una organización que se llamaba ICANN en 1998 en Estados Unidos. Primero estaba bajo supervisión estadounidense, después de las quejas hasta 2016, yo creo. Finalmente ya se salió de este control técnicamente, pero todavía está en California, entonces está bajo la jurisdicción legal de ese estado de Estados Unidos. Lo que se hace es como, digamos, otorgar los nombres y los números de IP, ¿no? Por un parte, digamos, porque son como, pues, como lo de teléfono, es como nos comunicamos, ¿no? Cada página web tiene un número de IP y tiene un nombre, entonces nosotros como ponemos el nombre y nos lleva al número de IP. Y por otra parte, lo que controlaban eran los servidores de raíz que hay 13 en el mundo, 10 están en Estados Unidos, 2 están en Europa, 1 está en Japón. Y estos realmente, como el principal en Estados Unidos, actualiza estos números y contactos, después los demás lo copian y después eso se tramita a cientos réplicas en el mundo, y esto también controlaba lo de ICANN. Pero o sea, está controlado por Occidente. Claro, es como ICANN tiene una organización que se llama Gobernanza Multipartes, en donde hay empresas, hay ONGs, también estados hacen parte, pero realmente está fuertemente controlado por Europa y Norteamérica. Y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Y particularmente hay una tecnología, digamos, bueno, sistemas autónomos. Como digamos, el Internet usualmente tiene estas unidades de sistemas autónomos y cada uno tiene muchos números de IP, ¿no? Entonces, estos sistemas autónomos pueden controlarse, la mayoría está en Estados Unidos, algunos están en China y Japón. Y pues, ¿cómo se controlaba entonces todo el Internet? No era a través de los estados, sino era a través de estos administradores de los sistemas. Por ejemplo, Amazon es uno, ¿no? Entonces, Amazon tiene uno, entonces pues puede controlar todos los IPs, puede bloquear contenido. Pero lo que pasa últimamente es cómo los estados están intentando controlar. Quizás interesante el caso de Rusia. Rusia obliga a sus proveedores de servicios de Internet a implementar 2 tipos de caja negra. Uno, pues, recopila y almacena metadatos y tráfico de Internet. Y FSB, lo de seguridad rusa, tiene acceso a esos datos. Como digamos, tiene que guardar los mensajes, las llamadas y por corto tiempo y por largo tiempo los metadatos, en donde puede ver este personaje, cómo hizo esto durante ese tiempo. Claro. Entonces, es como un poco como los de teléfono, ¿no? Sí. Y por el otro, es de bloquear automáticamente las páginas que están en la lista negra de Rusia. Entonces, esos 2 tienen que implementar. Entonces, ya desde el Moscú, desde el centro, se puede controlar todo eso. Pero lo que están intentando más es establecer quizás una alternativa del DNS. Entonces, poder desconectar su sistema totalmente. Pero para ello necesitarían replicar lo que se hace en Estados Unidos, Europa y Japón de la base física de donde se mantienen todos los nombres de dinámicos y los nombres y las direcciones IP y todo eso. Sí, tendría que salir de eso, estableciendo quizás su propio, y en eso, en donde vemos pues mayor trabajo es en China, porque en China hay una cosa de NIVA IP que es como está apoyado por Huawei, y realmente como esto, digamos, puede generar un Internet fragmentado en términos de que, digamos, hay un
hay unos intentos, normalmente lo que se utiliza para comunicar se llama IPv4 y IPv6. Y en China hay trabajos sobre un IPv9, lo cual sería quizás no totalmente compatible con lo que estamos utilizando en el resto del mundo. Y esto generaría un Internet fragmentado, digamos, en donde quizás ya no podemos comunicar libremente porque las computadoras pueden dejar de hablar el mismo idioma. Entonces, con eso China se puede cerrar su sistema y se puede generar control total sobre su propio sistema, a menos que pues quizás otros países implementan estas tecnologías parecidas. Y todo este trabajo que ocurre en China es por la primera vez, digamos, están intentando establecer un sistema quizás nacional, pero va fuera de nacional, porque China está apoyando con la infraestructura a muchos países, específicamente en África. Entonces, lo que tienen ellos también sería compatible con China. Entonces, cuando China sale, no sería solamente aislamiento. En este caso, sería como un nuevo sistema donde ciertos países se puedan comunicar entre sí de forma mucho más fácil. Y esto que está haciendo China es para defenderse de posibles arbitrariedades de esa tecnooligarquía o de países que puedan controlar el hardware del Internet, o ¿por qué lo está haciendo China? Por parte, sí es para proteger su sistema desde esa tecnooligarquía. Por otra parte, es para establecer una mentalidad seguritaria para mantener la seguridad interior. En el política exterior sí, pero en el interior también quiere controlar, poder censurar el sistema de forma total. Yeah. Como digamos los temas como Tíbet, Xinjiang, cualquier información. Ahora es más complicado, aunque puede bloquear las páginas, pues como es más fácil bloquear las páginas grandes, es como Wikipedia, Facebook, Google, es más difícil poder controlar todo realmente. Claro. Entonces hay un nivel de información que puede pasar por la censura. Y hay un nivel de comunicación que no están controlando totalmente. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Pero bueno, no sé si quieres decir algo más de estas partes o empezamos ya a cerrar. Pues podemos quizás ir así como las alternativas, si quieres, como digamos. Sí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer frente a este mundo distópico que está en ciernes? Desgraciadamente no es algo como tan a futuro, ¿no? Sí, pues como creo que sí subrayé mucho sobre el peligro que viene de tecnooligarquía, la posibilidad de como un control fuerte sobre todo el mundo, por intereses de unas personas extremadamente ricas, pero al mismo tiempo, pues lo de soberanía digital en muchos contextos, específicamente China y Rusia, también viene con un autoritarismo aún más fuerte y un control total sobre información y comunicación. Entonces, pues, como la gente depende mucho de estos espacios digitales y después no pueden controlarlos, y allí se consume muchas veces propaganda que moldea pues nuestra manera de entender todo el mundo, pues yo diría que se va hacia como un lugar muy peligroso por ambos lados, y lo que tienen en común en cierta forma es la centralización. Como hay por uno, por las plataformas y empresas, por otro, por estas naciones, pero hay una forma de centralizar la gobernanza de Internet para poder ejercer mayor autoridad. Tanto las empresas de tecnooligarquía como los estados que están intentando pues, establecer soberanía dentro de sus propios territorios. Entonces yo pienso que necesitamos mayor cantidad de descentralización. ¿Y cómo podemos hacer
esto en el ciberespacio, pues nos tocaría tomar iniciativa en la organización y gobernanza de los espacios digitales. Y aquí quizás quiero mencionar un ejemplo creciente para dar una idea de qué es lo que se está haciendo y quizás para después sugerir que se puede experimentar más sobre estos temas. Hay un universo de redes sociales federales que se llama Fediverso. Esta idea es como distintas redes se puedan comunicar entre sí. ¿Cómo ocurre eso? Hay un protocolo que se llama ActivityPub. Esto se va utilizando desde 2009. Entonces, usuarios en un servidor pueden comunicarse con usuarios de otro servidor como el correo electrónico. Por ejemplo, hay Mastodon, que es como parecido a Twitter, pero utiliza esta forma. Bueno, adentro de Mastodon es otra cosa. Tiene sus servidores distintas. Por ejemplo, yo construí un servidor y tengo 2.000 usuarios. Y otra persona construyó un servidor y tiene 3.000 usuarios. Podemos tener distintos. Por ejemplo, yo construí uno en la UNAM y invito a que la gente de la UNAM y otro construya quizás en otro contexto universitario en la Universidad de Cambridge. Estas personas se pueden comunicar entre sí, pueden dar me gusta a sus publicaciones, puedan compartir sin estar controlados por el mismo. Perdón a la ignorancia, pero ¿Blue Sky comparte con Mastodon o no? Blue Sky tenía esa idea, pero hasta ahora se va su gobernanza de forma centralizada. Y aquí, como digamos, hay dos cosas que ocurre aquí. La moderación, primero, en Blue Sky es centralizado. En Mastodon, cada plataforma tiene sus moderadores, tiene sus reglas y la gente acepta estas reglas y estas reglas no tienen que ser mismos, pero hay una cosa que también se utiliza de federación. Entonces, cuando hay una comunidad que nos parece que no nos gusta sus reglas, lo bloqueamos entero. Entonces ya estos usuarios no pueden comunicarse con nuestros. Y lo interesante es la plataforma de Trump, Truth Social, usa esa misma tecnología, está basado en esta tecnología. Mastodon. Sí, es como utiliza una cosa que pues estaba desarrollado como una versión personalizada de lo que se usó como es código abierto. Mastodon utilizó lo mismo, entonces muchas comunidades lo bloquearon porque pues lo consideran fascista, pero al fin esto es la tecnología que también tiene ese peligro, porque cualquiera puede establecer cualquier tipo de comunidad, pero al menos nos da cierto control sobre qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos utilizando. Y esto es importante por un tema que también además Mastodon puede comunicarse con otras plataformas completamente distintas. Por ejemplo, hay algo que es PixelFed, que es para compartir imágenes, pero yo puedo ir a hacer un comentario allí. O tienen así plataformas como una réplica de YouTube que se llama PeerTube. Yo puedo ir ahí y poner un comentario porque todos se puedan comunicar entre sí y todos están gobernados según su propia administración. Esto implica algo que como dependemos mucho de esos espacios, pero casi no tenemos ningún control sobre los espacios. Cuando se construyen estos tipos de lugares, pues nosotros realmente podemos participar en los mecanismos de toma de decisiones. Esto implica pues una democratización en estos términos y ya no están controlados por el centro. Además, como estas plataformas permitan moverse entre sí. Entonces, si yo ya no estoy de acuerdo con mi comunidad, pues llevo mi cuenta a otro que me parece más y pues llevo mi cuenta con muchos, incluso muchas veces con los seguidores, se puede mover. Ajá, aquí el problema que se percibe o que percibo yo es que plataformas como Meta o X tienen un dominio muy, muy grande y pareciera a priori como difícil alcanzar el orden de magnitud de ellos, ¿no? De miles de millones de personas a veces. Además, están como parte atacando a esas plataformas. Por ejemplo, lo de MetaThreads estableció un acuerdo con el fundador de Mastodon para poder comunicar con Mastodon. Entonces, cada plataforma se puso como en mío, en donde está, que es uno basado en Alemania, que se llama FediScience, es mayormente por gente en ciencia, academia. Nos preguntaron cómo, explicaron, si quieren bloquear, ¿qué vamos a hacer? Si quieren bloquear lo de threads,
tienen que hacer esto para que ellos no se puedan comunicar. Porque, como digamos, después lo que puede pasar es Threads viene con tanta gente que puede invadir y puede establecer un monopolio. Y nosotros como comunidades, nosotros tenemos 1000 personas y unos moderadores que son voluntarios. Si los de Threads se comunican y ahí empiezan a conectarse 100.000 personas dando comentarios, pues nosotros ya no podemos manejar esto porque es voluntario. Como por ahora alguien hace una donación de 20 euros, 30 euros y con eso se maneja y alguien dice yo tengo tiempo y pues yo puedo ser moderador. Pero realmente cuando viene un monstruo como Meta, puede destruir toda la infraestructura y después quedaría de ellos. Y eso es lo que pasa un poco en Blue Sky también. Es como el centro es tan grande que establecer comunidades aparte se vuelve muy difícil, pero al mismo tiempo también creo que a muchas personas les da pereza, porque pues sí, claro. muchas veces hay que hacer algo, aunque no siempre le toca a uno mismo, pues eventualmente va a tocar un poco a ayudar con la cosa, porque no hay personal pagado por eso. Y esto como creo que es algo contemporáneo, que muchos estamos un poco acostumbrados a no hacer estos tipos de actividades comunitarias de ninguna parte de la vida. Como si pasa algo, si hay una inundación en la calle, pues llamamos a las autoridades que ellos arreglan. Y si cae un árbol y si nadie levanta 5 días, se queda ahí 5 días. O no van a bajar unos vecinos en muchas partes para levantarlo y llevarlo porque perdimos esos costumbres y estamos entonces en internet también quizás solo queremos entrar a Twitter y poner cosas y no pensar en nada más, pero esto es peligroso para nosotros porque estamos cediendo todo el control y eso como pues sí que sí necesitamos esos servicios de redes sociales, creo que sí nos toca entonces dedicar un tiempo a mantenimiento de esas redes también. Hacer un esfuerzo. Muchas gracias, Serhat. Queda mucho por conversar. Espero que volvamos a tener en algún momento otro programa sobre estos temas que parecen no solo súper importantes, sino inagotables, ¿no? Tienen muchísimos ángulos que verles. Muchas gracias nuevamente. Esta es una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.